Muy buenos días a todos y feliz viernes 24 de julio de 2020 en este nuevo episodio de Contestamos a tus preguntas. ¿Quieres tener un abogado de tu confianza que responda a tus dudas en menos de 24 horas? Pues bien, conoce Capmany Premium. Con este servicio, un abogado en menos de 24 horas contestará todas tus dudas sobre derecho laboral y de seguridad social y además gozarás de ventajas en los servicios que proporcionamos en el caso de que tengas que ir a un juicio por despido, que quieras calcular la jubilación, que quieras pedir una incapacidad laboral. En todos esos casos, Capmany Premium te ayuda a tener un abogado a tu lado que te ayude a escoger tu mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que hayáis pasado una feliz semana. Como siempre, os pido que si os gustan este tipo de vídeos le deis al me gusta y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y pues forméis parte con los más de 80.000 personas que ya somos esta familia de canal de Capmany Abogados en YouTube. Bien, dicho esto, como siempre, vamos a ver un primer repaso de lo que hemos visto durante esta semana. Tuvimos un caso de éxito el lunes en el que hablamos sobre una jueza que rebatió al INS y concedió la incapacidad total por EPOC, por esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a una trabajadora. Y también, en este caso, un caso de éxito en vídeo en el que se reconoce otra absoluta en su pensión máxima a un director de banca por depresión grave. También el vídeo divulgativo del martes, mi compañero Marc habló sobre los despidos nulos, tan pues en boga ahora que se está hablando de toda la problemática que hay con los ERTES y con los despidos y demás, pues creíamos oportuno hablar sobre lo que es el despido nulo. En este caso, mi compañero Marc, abogado, lo explica perfectamente en ese vídeo del martes. El miércoles tuvimos un vídeo en directo en el que resolví las preguntas de la audiencia, que también podéis ver y que ya está colgado en YouTube. Y hoy hacemos este vídeo en directo contestando a vuestras preguntas. Y sin más dilación, si os parece, empezamos a contestar a las preguntas de la audiencia. Bien, la primera pregunta nos la hace Ángeles Simón y nos dice lo siguiente. Hola, agotados 180 días de baja, me finiquitaron en la empresa con derecho a incorporarme a mi puesto antes de 2 años. El INS aún no me ha llamado. Mi pregunta es si perderé de cara a mi jubilación mis 15 años cotizados en la empresa al firmar el finiquito de las vacaciones. Gracias. Bien, respondiendo a tu pregunta, lo primero es que no vas a perder los años cotizados en esta empresa ni en cualquier otra empresa que hayas estado. Lo que has cotizado tú no lo pierdes nunca. Cosa distinta es que en este caso no es que te hayan extinguido el contrato de trabajo. Al pasar los 18 meses de baja, es decir, esta prórroga de los 180 días que te dieron de baja, la empresa cesa en la obligación de cotizar. A partir de ahora, durante los meses hasta que te dicte la resolución el INS, no te va a cotizar. Y pueden pasar dos cosas. Una, que te den el alta y te tengas que reincorporar. O dos, que te concedan una incapacidad permanente. Entonces, si te conceden una incapacidad permanente, se extingue el contrato. Lo que te han finiquitado ahora, que no es un despido, es básicamente las vacaciones que te pudieran deber y algunas pagas que pudieran devengarte aún, que te hubieran adeudado aquí la empresa contigo y que puedan deberte ese dinero. Eso es lo que te han pagado ahora. Por lo tanto, es importante que tengas en cuenta que en este caso no pierdes la cotización que has cotizado con la empresa y que no ha supuesto una extinción de tu contrato. Se tiene que esperar a ver qué es lo que dice el INS, si alta o si te reconocen una incapacidad permanente. Muchas gracias, Ángeles, por la pregunta. Vamos con la siguiente. Loli Álvarez, en una situación similar a la que nos ha hablado ahora Ángeles, que dice, si estoy pendiente de pasar por el tribunal médico agotada la demora de los 180 días, ¿tengo derecho a cobrar la paga extra de junio? Muchas gracias y un saludo. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Esto se tiene que ver en función del convenio colectivo y también se tiene que ver en función de si las pagas estaban prorrateadas o no. Hay una cuestión que es importante que se entienda, que es que en la mayoría de ocasiones, cuando un trabajador está de baja médica, se ha calculado esa baja médica por enfermedad común en base a lo siguiente. Es decir, se calcula que el mes anterior a la baja médica, por enfermedad común. Si yo estoy ahora mismo de julio y cojo la baja, lo que voy a cobrar yo de baja durante toda mi baja se va a calcular en función de lo que yo coticé en el mes de junio, en el mes anterior a la baja. Por lo tanto, las cotizaciones, la que yo coticé en junio, perdón, independientemente de que haya cobrado una paga extra o no, ya me consta la paga extra en ese mes de junio prorrateado durante todos los años, durante todos los meses del año. Es decir, que como las pagas extras cotizan, ya se han tenido en cuenta en las cotizaciones que ha habido durante el año, ¿de acuerdo? Y eso hace que, al tenerse en cuenta esa cotización, ya esté incluida de forma indirecta el pago
de las pagas extras. ¿De acuerdo? Solo en unos casos muy excepcionales se podría reclamar esas pagas y normalmente está ligado más a pagas de beneficios, bonus, etcétera, por objetivos, que eso se tendrá que ver el convenio colectivo lo que diga en relación a su devengo en esa situación de contrato suspendido que estás ahora mismo por incapacidad temporal. Muchísimas gracias, Loli, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Marcos Cabrera Castellano, que dice que hay de cierto en que los que cobramos ERTE debemos pagar Hacienda en la próxima declaración. Bien, muchísimas gracias, Marcos, por la pregunta. Pues bien, sí que es cierto, totalmente cierto. Es decir, no está exento el pago de la prestación de desempleo de impuestos, de IRPF. Sí que está en ese sentido. Lo único que hay con estos ERTES derivados del COVID, por los reales decreto ley que se presentaron, es que estos prestación por desempleo no os ha descontado a efectos de un posible desempleo futuro que podáis tener. Si os despiden ahora finalmente, ese desempleo que habéis estado durante el ERTE no se va a descontar de los máximos de los 2 años que podríais tener en su caso. ¿Vale? Entonces, importante que no descuente en ese sentido, pero sí que paga IRPF. Entonces tendréis que ver lo que habéis cobrado de la empresa, lo que habéis cobrado del desempleo y eso se va a calcular para el pago de impuestos, el IRPF el año que viene. Por lo tanto, la prestación por desempleo sí que tributa IRPF. Gracias por la pregunta, Marcos. Vamos con otra pregunta. Nos la hace María Inés Medel Duque y dice, si un trabajador no cumple con los años de trabajo mínimos, ¿qué tiene que hacer para percibir algún tipo de jubilación? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Inés. En este caso, lo que puede cobrar es una prestación no contributiva, ¿vale? Que ahora mismo con el ingreso mínimo vital prácticamente quedaría absorbida, pero sí que tendría derecho a cobrar una pensión no contributiva por jubilación si no tiene los años cotizados suficientes. También lo que puedo hacer es pagar el convenio especial. Para ello te recomiendo que puedas ver los vídeos que tenemos en el canal sobre el convenio especial, que permiten, en función de las circunstancias de cada persona, se tendrían que ver los requisitos, que ahora mismo con lo que dices pues no los puedo saber, de que puedan pagar un convenio especial para cotizar lo suficiente hasta tener esos 15 años que se exigen para la jubilación ordinaria y 2 en los últimos 15. Entonces, en ese sentido, esto es lo que tendrías que valorar, el tema del convenio especial, ver la situación específica del trabajador y a partir de ahí ver opciones, si pensión contributiva o no contributiva. Muchísimas gracias, María Inés, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace en este caso Paco Senés y dice, estoy de baja desde noviembre del año pasado y en la paga de julio me han pagado un tercio de lo habitual. ¿Es correcto? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, si te refieres a la paga de julio como una paga extra, estaríamos en lo mismo que hablábamos antes en la pregunta que nos había hecho Loli, en la segunda pregunta que hemos hecho hoy, del tema de las pagas extras. Normalmente el devengo de las pagas extras están incluidas ya en el pago de la baja médica y por lo tanto se tendría que ir aquí al convenio colectivo. Lo mejor es que le preguntes a recursos humanos cuál es el convenio colectivo, cuál es la norma que regula en tu caso en concreto de tu contrato de trabajo el pago de estas, en este sentido, de lo que sería esta paga extra y en base a eso ellos te dirán por qué te han pagado una tercera parte. En el caso que quisieras valorarlo también puedes entrar en nuestra página web, hacer una consulta, te recomiendo que te puedas hacer premium también y lo estudiamos en concreto cuál puede ser el motivo. Pero básicamente uno es que no se tengan que devengar en el sentido de que quizás sí que cobraste la Navidad porque la Navidad te tocaba, pero ahora esta ya no, o esta te tocaba una parte más pequeña. Entonces eso lo va a regular, insisto, el convenio colectivo. Muchísimas gracias, Paco, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Rodica Nedelcu y dice lo siguiente. Hola, estoy jubilada con una incapacidad permanente total revisable a los 2 años. Este año, el 26 de junio de 2020, se han cumplido ya los 2 años y no he recibido del INS ninguna carta. Si la empresa donde estuve trabajando ya me ha dado de baja, tengo derecho a finiquito. Estoy operada de columna con una artrodesis con 8 tornillos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este sentido, no hay ningún tipo de derecho que pueda reclamar. De hecho, todos los derechos económicos que tú podías reclamar en ese caso se extinguían al año de que te reconocieron esa incapacidad permanente, que es que cuando se extinguió tu contrato. En todo caso, lo único que podrías mirar es si hay algún tipo de seguro de vida que estuviera vinculado con tu contrato de trabajo para que te paguen, ¿vale? Pero cuando ya te dieron la incapacidad
en 2018, en junio, entiendo, ahí ya te finiquitaron las vacaciones, las pagas que te pudieran deber y ya se entendió finalizada la relación laboral. Lo único que podría quedar un poco subyacente ahí es si existe algún tipo de seguro de vida que pudieras reclamar y que en ese sentido ese seguro de vida te dijeran hasta que no veamos si te revisan o no, no te lo vamos a pagar y ahora sea el momento de poder hacer esa reclamación, ¿vale? Pero es lo único que en su caso, Rodica, podías reclamar. Si eran reclamaciones salariales del contrato de trabajo propiamente, eso ya estaría prescrito. Muchísimas gracias, Rodica, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos hace Sandra Salamanca. Dice, soy madre cuidadora 24/7 de una hija con discapacidad múltiple. Quisiera saber cuánto tiempo hay que cotizar para acceder a la pensión. Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Sandra. En este caso tendríamos que valorar qué pensión te refieres. Si es por la de cuidador, si es por la de hijo a cargo con una discapacidad superior al 33%, etcétera. Entonces tenemos que ver un poco cuál es, porque si te refieres a ti, si es referida a otra persona. Entonces, para ver un poco todo esto, como la pregunta es un poco abierta, yo te recomendaría que pudieras enviar una pregunta a consultas@campañabogados.com definiendo un poco más la situación, para quién querrías esa pensión, si es para ti, pues haciendo constar cuál es tu cotización, cuál es tu enfermedad, cuál es tu lesión, y si es en relación a tu hija, pues un poco poner qué grado de discapacidad tiene, cuáles son los ingresos familiares y demás, y a partir de ahí haríamos el estudio de esa situación. Muchísimas gracias, Sandra, por la pregunta. Vamos con otra, nos la hace Games TV 007, dice, hola, buenos días, a mí me despidieron de un día para otro y cuando le pregunté por qué me había despedido, levantó los hombros, o sea que sin motivo. Eso fue hace 2 años. ¿Hay alguna manera de hacer algo? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso hemos de tener en cuenta que hay un plazo de caducidad para impugnar los despidos que es de 20 días hábiles. Después de 20 días hábiles caduca la acción y ya no hay posibilidad de reclamar contra ese despido. Por lo tanto, habiendo transcurrido 2 años, lamentablemente no se puede hacer nada ya. En los primeros 20 días hábiles desde la notificación de ese despido tenías que haber impugnado ese despido si no estabas de acuerdo y ahora ya, pues, como te decía, lamentablemente no se puede hacer nada. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Víctor Manuel Bazán nos pregunta lo siguiente. Dice, tengo una duda. Mi padre con 64 años y 15 años de aportación está en el paro laboral desde el 1 de julio de 2020. ¿En qué fecha podrá solicitar la jubilación? Bien, muchas gracias por la pregunta, Víctor Manuel. En este caso, tenemos que tener en cuenta que desde la Ley 27 de 2011 la edad de jubilación ordinaria ha cambiado. Antes era en función de la edad cronológica, ¿vale? Y ahora ha cambiado, tiene un doble requisito. Es decir, es en función de la edad cronológica que tengamos, de nuestra edad real, y vinculado a los años de cotización, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para 2020 es necesario haber cotizado como mínimo 37 años o más para poder jubilarse con 65 años. Si se ha cotizado menos, en 2020, por ejemplo, si tienes menos de 37 años cotizados, que es el caso de tu padre, tienes que jubilarte con la edad de 65 años y 10 meses. ¿Qué sucede? Que ahora tu padre, en este caso, dices que tiene 64 años y 15 cotizados. Suponiendo que va cotizando en el paro, nunca llegaría a estos 37 años y por lo tanto, aunque esté cotizando, nos iríamos a 2021. Si nos vamos a 2021 que tu padre tendrá 65 años, nos vamos que en 2021, si tienes menos de 37 años y 3 meses cotizados, te tienes que jubilar a los 66. Como el año que viene no tendrá, en este caso aún, los 66, tendremos que irnos ya a 2022, que es cuando se va a poder jubilar tu padre, que teniendo menos de 37 años y 6 meses, que es lo que va a tener, se va a poder jubilar cuando cumpla 66 años y 2 meses. Es decir, que tu padre se jubilará con 66 años y 2 meses en el año 2022. Muchísimas gracias, Víctor Manuel, por la pregunta. Vamos con otra pregunta, nos la hace Israel, que ya es la última pregunta del día y nos dice lo siguiente, dice, hola, muchas gracias por los vídeos y las explicaciones, sois muy grandes, muchas gracias a ti, Israel. Y dice lo siguiente, tengo una pregunta, con un 33% de discapacidad, sin tener movilidad reducida, ¿se puede comprar un vehículo y tener derecho al IVA reducido? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Israel, y la respuesta es que no. El IVA reducido es específicamente para aquellas personas
que tengáis reconocida el baremo de movilidad. Si tenéis el baremo de movilidad reconocido, en ese caso sí que podéis deduciros, tenéis ese IVA del 4% reducido en la adquisición de un vehículo adaptable, evidentemente, y en ese caso pues tendréis ese IVA reducido del 4%. Si no es ese caso, no podéis tener el derecho del IVA reducido. Sí que tendréis derecho a pues, la bonificación, en ese sentido, la exención del permiso de circulación y demás, pero no a la del IVA reducido. Muchísimas gracias, Israel, por la pregunta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis preguntado y vamos intentando pues contestar a todas las preguntas. Son muchísimos, son cientos cada semana. Y como siempre me despido con los agradecimientos, que también son muchísimos y siempre sabéis que destacamos 3 agradecimientos cada semana. Edilsa Zapatero Pérez dice gracias, bendiciones y mucha salud. Marisol Núñez Rosado dice muy bien explicado, gracias. Y Lola Esteban dices sois los mejores profesionales que he conocido, qué suerte conoceros. Bien, a vosotros, a todos vosotros, muchísimas gracias por esos agradecimientos que son los que nos motivan, lo que nos ayuda a cada semana a ir publicando todos estos vídeos que no tienen otra razón que ayudar a tantas y tantísimas personas que ya lo han visto más de 10 millones de veces y que por lo tanto nos enorgullece poder haber ayudado a tantísimas personas. Yo aquí me despido, que tengáis un feliz fin de semana y recordad que la semana que viene, el miércoles, tendremos un vídeo en directo que será el último de este mes de julio y que el viernes que viene también haremos el último, contestamos a preguntas, el 31 de julio, último vídeo, contestamos a preguntas. Que tengáis un feliz fin de semana.